El resumen de la semana lo iniciamos con Pegasus. Pegasus sigue cabalgando de manera sorpresiva. Se conoció esta semana pues que presuntamente hay que continuar esa investigación. Este mecanismo, este software de espionaje contra la izquierda colombiana, contra el progresismo, pues habría sido financiado por Estados Unidos. Estados Unidos permaneció calladito durante meses y ahora revienta con esta información que fue divulgada por el periódico El Tiempo, el periódico de la oligarquía colombiana. Ahí tiene el titular, ¿no? Este es el titular de ayer. Estados Unidos financió la compra ilícita de Pegasus en Colombia. Dicen ellos, está la portada del Tiempo impreso. Y es muy sintomático porque durante mucho tiempo estos señores del Tiempo se la pasaron negando, como la mayoría de los medios hegemónicos de nuestro país se la pasaron negando que existiera Pegasus. Han dado toda clase de vueltas, volteretas, van arriba, van abajo, no saben qué hacer. Los medios de las élites. ¿Por qué? Porque es un asunto gravísimo que afecta a sus cabecillas, a las cabecillas del establecimiento. De Iván Duque para acá. Bueno, y para allá también, porque el señor Álvaro Uribe ahora salió a fungir como el gran defensor del Pegasus, a decir que se necesitan más Pegasus. Es decir, están pasando, creen que pueden pasar a la ofensiva con el negacionismo de que es el Duque y de que es o son los altos dignatarios del régimen de Duque en su época, en su cuatrenio, los responsables de esa infiltración, de ese espionaje, de esas chuzadas contra la izquierda, contra la oposición de la época de Duque, que era la izquierda, que era el campo alternativo, y contra quienes luchaban por más democracia o por democracia en nuestra sociedad. De modo que ahorita resulta que Estados Unidos, a través de la embajada, le dice al Tiempo, no revelan quiénes, que Pegasus fue financiado por Estados Unidos. Pero entonces, como dice el dicho, no explican tanto que agravan la situación, que la empeoran. Porque si eso es así, significa ni más ni menos que ha habido una violación de la soberanía nacional, que Estados Unidos ha metido mecanismos surrecticios, clandestinos, de espionaje a la izquierda y al progresismo de este país para afectarlo, y eso es intromisión en los asuntos internos, eso es injerencismo y eso es violación de la soberanía, gravísimo. Y quienes hayan estado en connivencia con eso han incurrido en la presunta comisión de delitos, porque la Constitución prohíbe que haya intromisión de poderes extranjeros en nuestros asuntos internos. Hay un articulado en la Constitución Política que establece una reglamentación, por ejemplo, para la autorización del tránsito de tropas extranjeras por nuestro territorio, y tiene que ir al Senado de la República. ¿Quién sabía aquí de esas actividades que ahora dice el Tiempo y dice se suman los medios de las élites? Estaban en manos de la Embajada de Estados Unidos, lo cual implica que no solo la DEA, porque ahorita salen con la narrativa de que era para combatir el narcotráfico. Bueno, si era para combatir al narcotráfico, de todas maneras se tenía que enterar el presidente de la República. Hay que mirar a ver si el señor Duque lo sabía, porque ahorita están tratando de sacarlo en limpio, de lavarle la cara y de decir que no sabían. Entonces Estados Unidos obra aquí por detrás del presidente de la República en el gobierno de Duque. Gravísimo. Por donde traten de aclarar, empeoran, oscurecen. No aclaren tanto que oscurecen, señores. Y Pegasus está dando unos saltos, ¿no?, tremendos, y está dejando unos rastros gravísimos de violación de nuestra soberanía si se confirma esto.
y de intromisión en los asuntos internos, espiando a la oposición al gobierno de Duque, a la izquierda, al progresismo, a quienes luchan o luchamos por la democracia en este país. Muy delicado lo que se está descubriendo. La prensa, que ha sido sinvergüenza en este caso, ¿no?, que lo ha negado siempre para sacar en limpio a los adalides, a los representantes del régimen, del establecimiento del régimen de Duque, pues está quedando bien mal en este caso, porque ha dado todos los palos de ciegos habidos y por haber, ellos y las expresiones políticas del establecimiento. Entonces, ha habido una violación de la soberanía si se constata eso. El espionaje fue o es una actividad clandestina, y si lo hicieron, pues hay injerencismo y hay una relación con un Estado genocida, violador de los derechos humanos y el derecho internacional, como es el de Israel. Es más, dentro de las investigaciones que ha venido revelando la revista Raya y Señal Investigativa de RTBC, Señal Colombia, los domingos, pues se estableció que aquí llegaron 2 aviones israelíes, que las personas que llegaron allí, unos eran militares israelíes, sionistas, otros no, pero todos fueron a dar a alojamientos de la Policía Nacional, que estuvieron trabajando con la Policía Nacional, que fueron protegidos por ellas, que muchos de ellos hicieron pasar por policías, y que en 2 de esos aviones se llevaron plata en efectivo, 5,5 millones en 2 viajes cada uno. Y ahora resulta que para tratar de limpiarle la imagen a la presunta participación del señor Duque y de el exfiscal Barbosa y el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, entonces la embajada sale a decir que es que ellos habían financiado, como si con eso arreglaran la cosa, ¿no? Antes la empeoran, antes es gravísimo. Creo que el presidente Gustavo Petro ya se ha pronunciado en relación con esto, enunciando o denunciando la gravedad de lo que está ocurriendo. También el embajador Daniel García Peña confirmó en Estados Unidos que desde Estados Unidos que le informaron desde el gobierno estadounidense sobre esto, pero él expresó pues numerosas dudas. Miremos primero el trino del presidente, Santi, y luego escuchamos las declaraciones de el embajador Daniel García. Entonces vamos a ver aquí lo que dijo el presidente Gustavo Petro. El ladrón juzga por su condición. Yo no me arrodillo ante el dinero. Y lo que hicieron a mi campaña se llama Watergate y es un delito. ¿Ya? En respuesta, pues, a la señora de la revista Semana, que ya sabemos que ella no difunde sino odio contra el presidente. Y miren cómo lo está calificando el presidente Gustavo Petro, un Watergate. Para quienes no recuerdan qué fue el Watergate fue la infiltración, el espionaje, obviamente a través de mecanismos mucho más artesanales y más físicos, no el software de espionaje casi que imperceptible del Pegasus, pero sí con mecanismos físicos. El que desarrolló el Partido Republicano de Richard Nixon contra la campaña demócrata durante el gobierno de los 70 del señor Richard Nixon para enterarse de todo lo que hacía sus contendores del Partido Demócrata. Y esto fue descubierto por la prensa norteamericana y se produjo una gran hecatombe política que originó incluso la salida, la renuncia de Nixon. Recordemos ese caso. Eso se llamó el caso Watergate. Hay un libro muy famoso que se llama Los hombres del presidente. Acá lo tenemos por si de pronto lo podemos alcanzar para mostrar la portada y recomendarles a ustedes la lectura. Los hombres del presidente. Allí está recogido toda esa historia de lo que fue el Watergate. Ese es uno. Este es otro. Sí, hay 2 versiones. Les recomiendo. Este libro lo consiguen bastante barato en cualquier puesto de venta de libros usados. Todos los hombres del presidente
de los dos periodistas que investigaron en su momento en 1972 este escándalo del Watergate, el espionaje, igualito que ahora. Por eso el presidente habla del Watergate. Todos los hombres del presidente, de Carl Bernstein y Woodward, los dos periodistas, estos dos que aparecen ahí eran los dos periodistas, estaban muy jóvenes, imagínense, 1972, ya están viejitos, pero este libro recoge ese caso de espionaje por el que tuvo que renunciar el presidente Richard Nixon. Acá el señor Duque, que está detrás de todo esto presuntamente, entonces pasa indemne y quieren sacarlo en limpio. Este es uno de los objetivos de esto que se está dando a conocer. Veamos ahora entonces lo que dijo el embajador Daniel García Peña, el embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Aquí en Washington, y aquí dicen que efectivamente, yo simplemente tramito lo que nos comunicaron aquí en Washington, y aquí dicen que efectivamente el presidente Duque no fue informado. Embajador, una transacción de esa cantidad de millones de dólares que incluso se habría hecho con pago en efectivo, ¿un convenio es normal que se haga un pago en efectivo? Para mí no lo es. Ellos dicen que sí lo han hecho en otras ocasiones. Me parece absolutamente sospechoso e irregular que esos pagos se hagan efectivos, pero me confirmaron que así fue y que no es la única o la primera vez que eso suceda por parte de las autoridades norteamericanas. ¿Por qué lo hacen en efectivo, embajador? Supuestamente para evitar trazabilidad de los recursos, lo cual hace más sospechoso para mí y para todos esta operación. Y efectivamente de ahí están las preguntas que seguimos haciendo. Nos dieron algunas respuestas, pero quedan todavía muchas dudas sobre esa clase de asuntos que, con toda razón, todos estamos un poco sorprendidos, porque normalmente si esto fuera tan legítimo y que todo estaba encaminado hacia la lucha contra el narcotráfico, que se tengan que hacer pagos en efectivo de esta manera, pues todavía para mí y para nosotros sigue siendo altamente dudoso. No aclaren tanto, señores del Tiempo, de la embajada gringa, de los mensajeros políticos, de los partidos colombianos, de los partidos políticos de las élites en Colombia y de sus medios de comunicación. No aclaren tanto que oscurece. Y veamos el trino de Angélica Monsalve, lo tenemos por ahí, el trino en el que ella se refiere también a este caso. Recordemos que ella ha sido una de las personas que también ha estado muy de frente. A ver si lo acercamos un poco más para alcanzar a leerlo. Dice Angélica Monsalve, la fiscal, ella es fiscal todavía. Mi versión ante la fiscalía cobra más vida. Barbosa y Mancera sabían y lo permitieron. De ser cierto que Pegasus fue usado en Colombia por personal de Estados Unidos para investigar casos de narcotráfico, vale preguntarse entonces cuál fue la participación de la Fiscalía de Barbosa y Mancera en estas interceptaciones, porque si fueron legales, al menos deberían existir indagaciones, autorizaciones de interceptaciones por jueces y hasta control posterior de las mismas. Claro, eso es clarísimo. No es que Estados Unidos viene y monta un mecanismo de infiltración, de chuzadas y de espionaje acá y todos van a sacar la mano. No, eso se hace en connivencia con poderes en el gobierno acá. Esta burda maniobra va directo a tratar de exculpar a Iván Duque y a inculpar con toda razón a los lacayos Barbosa del general Vargas. Ya decíamos, el general que estaba al frente de la policía en la época de Iván Duque, Jorge Luis Vargas, quienes evidentemente permitieron el uso ilegal del software en nuestro país, dejándolos solos en el paquete. Esto parece más bien un muy conveniente acuerdo entre Duque y funcionarios estadounidenses de rango medio de Biden, que están por salir de sus cargos en razón del triunfo de Trump, al igual que el embajador Palmieri, Francisco Palmieri, de quien se dice es muy amigo de Marta Mancera. Bueno, ahí queda pues la información sobre Pegasus, que sigue cabalgando y sigue dejando unos rastros bastante graves, bastante preocupantes. Por ahora, de comprobarse todo esto, el injerencismo y la violación de la soberanía nacional. ¿Y el señor Duque no sabía? Ay, ay, ay. Bueno, la segunda, bueno, antes de terminar este caso, no sé si tenemos allí el video de Alejandro Campo, que pidió que se investigue, pidió una reunión con la Embajada de Estados Unidos para que se investigue. Estuvimos buscando, le mandamos un mensaje al representante Alejandro Campo, pues estamos esperando que nos resuelva
el mensaje no responda, pero aquí lo tenemos en un video que él difundió masivamente. He solicitado al gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajador, que nos atienda para que hablemos de 3 temas importantes sobre el tema Pegasus. 1, que nos digan si es verdad que el gobierno norteamericano financió Pegasus. 2, que nos digan si ellos saben el paradero de Pegasus, porque todos los integrantes del gobierno anterior y la cúpula militar dicen que no se compró Pegasus y que no saben dónde está. Y 3, que nos digan si ellos saben en qué operaciones se utilizó Pegasus y a qué personas se usaron o se espiaron con este método y con este software. Hoy para Colombia es muy importante saber esta información. Creo que estamos a puertas de un escándalo monumental, de una envergadura muy grande, porque esto tiene que aclararse para el país y para los colombianos. Tenemos que saber qué pasó en verdad con Pegasus. Bueno, ahí queda la solicitud que hace el representante Alejandro Ocampo en relación con este gravísimo caso, no me canso de decirlo. Bien, la segunda noticia pues es un balance, es muy extenso el balance, tiene 50 puntos del balance, muy pormenorizado, muy detallado, muy pulpito, muy prolífico, como digo yo, pero no tenemos todo el tiempo para ello. Solamente voy a hacer un resumen rápido del balance que hace el gobierno del presidente Gustavo Petro de los resultados de la COP16. El presidente destaca, el gobierno del presidente Gustavo Petro destaca que durante 12 días se logró inspirar a todas las naciones para acelerar las transformaciones hacia economías más sostenibles y que permitan hacer la paz con la naturaleza. Se presentaron 42 declaraciones, manifiestos y documentos de política generados por los distintos sectores. Entre los documentos más emblemáticos destaca el gobierno del presidente Petro la declaración de INIRIDA, que es un llamado a la acción colectiva que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la gobernanza de la biodiversidad y el agua, la declaración conjunta de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes como custodios de la diversidad, la Declaración Global de Niñez y Juventud para fortalecer la conciencia de la educación ambiental y la Declaración de los Parlamentarios del Mundo. También destaca que en la zona verde más grande, la de Cali fue la zona verde más grande en la historia. Estamos viendo imágenes de la intervención del presidente en la que destaca este balance, que esta zona verde se desarrolló en 350,000 metros cuadrados, desde el centro de Cali hasta el oriente. Se vivió una movilización social sin precedentes y hubo una asistencia a la zona verde de más de 1 millón de visitantes, más de 1 millón, como lo dijimos en nuestro balance preliminar de la semana pasada. Un tercer elemento es que esta ha sido la mayor participación de representantes en la zona azul. Recuerden que hubo zona verde y zona azul. En la zona azul, que fue la del centro de convenciones, donde estaban las personas que discutían sobre estos asuntos de la protección de la biodiversidad, como un hecho inédito, participaron 25,000 personas en la COP. En el Centro de Eventos Valle del Pacífico, este centro recibió alrededor de 10,000 personas diariamente para diferentes actividades y para la negociación alrededor del convenio sobre la biodiversidad biológica, que es el gran documento de la COP16. De igual manera, tuvo una relevante participación de autoridades mundiales, del secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, de 5 jefes de Estado, de 6 ministros de Relaciones Exteriores, 156 ministros o máximas autoridades ambientales de los países parte del convenio, jefes o delegados de alto nivel, de organismos multilaterales, la UNESCO, la OIEA, la PNUMA, el PNUD, el BID, entre otros. Las organizaciones no gubernamentales más importantes, WWF, TNC, Greenpeace, Air Action, representantes de pueblos indígenas y comunidades locales, los grupos mayores del convenio, 3,000 empresas del sector privado, 800 de estas colombianas. Todo esto elevó la discusión sobre la biodiversidad. Una cuarta conclusión es la reactivación económica de la región. 122,000 millones de pesos se generaron y se produjeron 5,400 empleos, se incrementaron en 400% las ventas en los comercios de Cali y se llegó a una ocupación hotelera del 99%. Se fortalecieron 300 emprendimientos verdes e iniciativas de economía popular
Participaron 230 artistas y cerca de 100 colectivos de campesinos y representantes de movimientos indígenas. Un quinto punto es que se creó el Fondo de Cali. Esto es muy importante, ojo con esto. El Fondo de Cali es la instauración de un mecanismo multilateral para recaudar recursos económicos provenientes del uso de la información genética digital de la naturaleza para su posterior reparto justo y equitativo a los países megadiversos. Los sectores farmacéuticos, biotecnológicos y agrícolas tendrán que hacer contribuciones. Ojo que esto es muy importante porque esto es el sector privado que se nutre de la biodiversidad, que tiene que empezar a hacer aporte. Sexto, creación del órgano subsidiario del artículo 8J, del que hablábamos en la emisión anterior con Boris Moreno, es decir, el establecimiento de un órgano dentro de la COD que luego de 26 años de estar funcionando este mecanismo, los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen un cuerpo permanente para fortalecer acciones y proyectos asociados a sus saberes tradicionales, innovadores y prácticas. Así mismo se estableció el programa de trabajo para estas comunidades al 2030. Séptimo punto, el reconocimiento del rol de las comunidades afrodescendientes como actores fundamentales en el cuidado y protección de la diversidad. Y finalmente, un octavo punto, la creación de la Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza, en la que Colombia lanzó oficialmente este movimiento global y allí hizo un llamado para tomar acciones para la protección de la biodiversidad. A esta iniciativa se unirán 31 países, la Unión Europea, 40 organizaciones y más de 140,000 personas. Bueno, un rápido balance que hace el gobierno del presidente Gustavo Petro y que queríamos resumir aquí. Es mucho más extenso, pero a eso agreguémosle el intercambio bilateral en el que Noruega ofrece 20 millones de dólares para que en Colombia se apoye el trabajo por la protección de la naturaleza. Una tercera noticia, el presidente Gustavo Petro anunció ayer viernes que la flota estratégica de aviones de combate CAFIR que posee Colombia y que está al servicio del país desde hace más de 50 años será reemplazada por aviones nuevos de alta tecnología y se crea la Fuerza Aeroespacial. Ojo con eso, se crea la Fuerza Aeroespacial más allá de la Fuerza Aérea Colombiana de la FARC, ahora será Fuerza Aeroespacial porque como la tecnología está tan desarrollada, pues urge también ponerla a tono con los desarrollos de la tecnología a la Fuerza Aérea Colombiana. Esto lo anunció ayer el presidente Petro. La cuarta noticia es que hay nuevo superintendente nacional de salud. Se trata de Elber Giovanni Rubiano García, un médico cirujano, quien releva, quien sucede, quien reemplaza a Luis Carlos Leal. Y el presidente Gustavo Petro, al darle posesión a este nuevo funcionario, insistió en la urgencia de estar al tanto de cómo están gastando las EPS los recursos que les transfiere el Estado, porque siguen los problemas con los señores de las EPS. La quinta noticia es que la Unión Patriótica realiza su 8º Congreso Nacional. El representante Gabriel Becerra, a ver si lo acercamos acá, dijo, comenzamos nuestro segundo día del octavo Congreso, ese Congreso Nacional de la Unión Patriótica. En el saludo antes de las deliberaciones nos acompañan ministros del Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Petro, quienes vienen a rendir un informe sobre su gestión y a saludar a la UP desde su papel como partido de la coalición del Pacto Histórico. Bueno, allí vemos imágenes, habla Gabriel Becerra, habla también la ministra Marta Carvajalino, y aquí imágenes de la nutrida concurrencia a este 8º Congreso Nacional de la Unión Patriótica. Y está el ministro de Minas y Energía también interviniendo en este certamen. Bien, otra noticia importante esta semana es que hay mucho dolor en las organizaciones sindicales de Cali por el asesinato de uno de los dirigentes sindicales de la región, específicamente de un luchador por los derechos de los transportadores. Se trata de William Molina, quien era secretario general del Sindicato de Transportadores Alternativos. Él venía haciendo una serie de denuncias sobre el proceso de chatarrización de vehículos y fue asesinado esta semana por criminales en las calles de la ciudad
Lamentable este hecho, va nuestra voz de solidaridad para la familia William Molina y para el movimiento sindical al que pertenecía. Y bueno, el llamado a que las autoridades investiguen y no quede en la impunidad este nuevo crimen contra un líder obrero. Y séptima noticia, María Antonia Estudillo, perdón, de Cindy Estatales, nos anuncia el libro que se titula Hay una sombra, de Luisa María Rodríguez Astudillo. Se trata de un libro ilustrado que da voz a la tragedia de la desaparición forzada en Colombia. A través de una historia sencilla pero desgarradora, Hay una sombra, el título del libro, visibiliza el dolor de cientos de familias que buscan a sus seres queridos. La presentación del libro se produjo ayer, 8 de noviembre, en la Biblioteca del Centenario. Y bueno, queda allí el anuncio para que se acerquen a adquirir este libro. Hay una sombra de Luisa María Rodríguez Astudillo. Bueno, seguramente después de que leamos el libro hablaremos con Luisa María Rodríguez para que nos cuente sobre el contenido de este libro. Como decía Manuel Caicedo en el diálogo que tuvimos a propósito de las 100 emisiones de Periodismo Libre, aquí siempre hemos tenido la idea de debatir, de dedicar un espacio al libro, ¿no? Que es una de nuestras necesidades, en realidad es una de nuestras pasiones. Periodismo Libre lo hacemos desde nuestra biblioteca y sí, realmente queremos poner en práctica la hora del libro, el momento del libro, pero vamos ya hemos hecho algunas reseñas de libros con los autores, pero vamos a hacerlo más regularmente y seguramente tendremos por acá a Luisa María Rodríguez para que nos hable de este libro sobre las desapariciones forzadas, una iniciativa muy importante y muy necesaria en el momento. Y bueno, la invitación para que se acerquen, vamos a ver si María Antonia nos informa dónde se puede adquirir el libro ahorita en el chat. A ver si miramos allí en el chat si ella nos puede informar dónde se puede adquirir. La octava noticia, la Escuela de Formación Política Germán Rojas Niño nos anuncia que este sábado a las 7 por Zoom estará la representante María del Mar Pizarro García, estará acompañando a Mauricio Cerezo y a todos los que participan de este proyecto de formación política alternativo de Escuela de Formación Política Germán Rojas Niño, y van a hablar sobre la oferta que ha hecho, la propuesta que ha hecho el presidente Gustavo Petro de comprar la hoja de coca a propósito de los operativos que se llevan a cabo en el Plateado. Entonces la invitación para que se conecten con Mauricio Cerezo en la Escuela de Formación Política Germán Rojas Niños hoy por Zoom a las 7 de la noche y hablen con María del Mar Pizarro García. Y además de estas noticias, pues es importante destacar e invitar a ver la entrevista que le hizo Elena Urán Videgaín a José Leonario Dorado. Elena Urán es la autora de este libro. Su padre fue asesinado en la retoma por parte del Estado del Palacio de Justicia y ella ha venido investigando este hecho infausto que la afectó a ella, porque su padre, Carlos Horacio Urán, un brillante abogado, fue asesinado allí, pero fue asesinado después de que lo sacaran vivo los servicios de inteligencia. Esa es la denuncia que ella hace y en esta entrevista se aborda esa temática. Ahí ven ustedes la entrevista que la hizo para la revista Cambio. Yo no acostumbro aquí a promocionar ni mucho menos lo que hacen los medios hegemónicos, y Cambio es un medio de la oligarquía, un medio hegemónico. Yo destaco que Elena, que es una investigadora social y que ha investigado precisamente sobre el caso de su padre,
asesinado por el ejército, destaco la entrevista que ella le hizo a este señor porque es absolutamente reveladora. Entre otras, el resumen es de esta entrevista, véanla, acérquense por YouTube, la pueden encontrar. Lo que dice José Leonario Dorado es terrible. Y bueno, en las investigaciones que hemos hecho, también lo hemos corroborado. Él dice que la toma de la embajada, perdón, la retoma del Palacio de Justicia, la toma por parte de la M-19 ya la conocían los servicios de inteligencia, pero no se movieron, no denunciaron, no dijeron nada porque estaban esperando que se produjera para producir la retoma. O sea, fue una cosa absolutamente premeditada, esto lo dice este señor, que fue miembro de los servicios de inteligencia del ejército. Desde los 14 años, imagínense, lo reclutaron. Y entonces dice él que el gran objetivo ni siquiera era, dice él, acabar con el M-19, sino acabar con la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que eran las dos altas cortes, que en esa época, no en la actualidad, en esa época, tenía varias investigaciones contra altos mandos militares por violación de derechos humanos. Y dice él que el objetivo era desaparecer esas pruebas, quemar las evidencias, y acuérdense cómo se incendió. Miremos allí hay otro libro, Santi, el de Germán Castro Caicedo, para mostrarlo y recomendarlo aquí, cómo se incendiaron las instalaciones del Palacio de Justicia. Este es otro libro que recomiendo sobre este caso. Germán Castro, el Palacio sin máscara. Miren ustedes el incendio de la noche del 6 de noviembre de hace 39 años. Y este es el libro de Elena Urán Videgaín. Háganse este regalo de Navidad, Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985. Es una extraordinaria investigación. Y este lo hace Germán Castro, pues mucho tiempo atrás. 2 recomendaciones bibliográficas y esta entrevista para que se acerquen a una entrevista absolutamente reveladora. ¿Y qué dice este señor Dorado, que fue miembro de los servicios de inteligencia desde los 14 años? Imagínense, desde niño reclutado. Se pensionó incluso antes de tener 40. Y después de que se pensionó en el 2008, lo detuvieron por haber participado en asesinatos, en crímenes allí, en esa retoma. Y él denuncia allí a una gran cantidad de gente. Denuncia al general Francisca Naranjo, al general Hernández López, de artillería y de inteligencia, al coronel Plazas Vega, que ha sido exonerado recientemente, al general Mario Montoya, al coronel Plazas Acevedo, al coronel Álvaro Velandia, al general Harold Bedoya Pizarro, al coronel Urbina Sánchez, al general Iván Ramírez, al general Freddy Padilla de León, a Guillermo Hernández, un cabo, a alguien que le decían el Negro Tamayo, a Mauricio Angarita, bueno, una gran cantidad de gente que hacían parte desde los altos mandos hasta los mandos medios y de base del servicio de inteligencia. Uno de los asuntos reveladores es que él dice que cuando detiene a una persona y la tienen clasificada como que pertenece a un grupo criminal, por ejemplo, él dice, miren la gravedad de esto, dice que a la UP la tenían como un grupo criminal. Imagínense el nivel de desfiguración de cómo desfiguraban el carácter de una organización política y una organización legal como ha sido siempre la UP. No, ellos la clasificaban como ilegal y por eso hubo tantísimos crímenes contra líderes de la Unión Patriótica que han sido reconocidos por el Estado y por organismos internacionales. Y él dice que cuando las personas que estaban clasificadas así eran detenidas, las llevaban a hacer tortura y no salían vivas. Lo confiesa un agente del Estado en esta entrevista con Elena Urán Videgaín, la hija de él es magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado en la retoma del Palacio de Justicia. Interesantísimos libros e interesantísima entrevista a propósito de los 39 años que se están cumpliendo de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Otra noticia, pues esta ya es de otro nivel,
es el famoso caso pues de un ciclista, Urán, ¿cómo se llama Urán? Rigobert Urán, que hasta telenovela le hicieron a este personaje, que es un patán que cree que por lanzar toda clase de madrazos, un madrazo por cada 2 palabras es célebre. Pues organizó, no sé si una despedida, un recorrido con él y cobraba una suma millonaria por salir a desfilar con él. Recogió una cantidad de gente impresionante, de paisas uribistas, y todo indica que se pusieron de acuerdo para gritar pues contra el presidente Petro. Pues Adolfo Rivas, 1,5 millones por desfilar con el señor con bicicletas de 10, 15, 20 millones de pesos. ¿Qué tal eso? Uno de los tantos trinos que se han producido sobre esto dice: en Barranquilla, donde pagan la entrada en más de 1 millón de pesos para ver a la selección, gritan fuera Petro. En la despedida de Rigo, en donde la gente pagó casi 2 millones para poder montar en sus bicicletas de 10 millones, la gente gritó lo mismo. En cambio, en la COP 16 de Cali, en donde la entrada era libre, la gente no paraba de apoyar y vitorear al presidente Gustavo Petro y decir: fuerza, fuerza Petro. El apoyo de la gente en la COP y en muchas partes del país gritando Petro, Petro. Bueno, y la última noticia que quería destacar en el plano nacional es que RTBC estuvo desde el plateado, ya lo vamos a conocer en el diálogo que tuvimos con nuestros invitados. Me parece que hay que destacar estos esfuerzos porque es un ejercicio de periodismo desde la televisión pública absolutamente necesario, absolutamente ejemplar y vital. Tenemos ahí esta es una imagen de anoche, de la transmisión anoche en vivo y en directo desde el Plateado, que es el corregimiento que está enclavado en la zona de violencia que ha sido pues tan afectada por la violencia allí, por agentes de violencia. Y allí están pues todas las personas que participaron en un diálogo y un intercambio sobre proyectos de economía agraria distinta a la de la hoja de coca, muy interesante. Creo que hicimos otra foto aquí del gerente de RTBC entrevistando a uno de los jóvenes, un muchacho muy joven, emprendedor, y a este otro defensor de la naturaleza que incluso decía que estuvo en la COP. Queríamos destacar ese esfuerzo porque eso es digamos, un plus del periodismo desde el sistema de medios públicos y desde el periodismo público, desde el periodismo de la radio y la televisión públicas, ¿no? Están donde los medios de la oligarquía no están y no les interesa llegar porque los medios de las élites siguen haciendo televisión y radio y prensa desde las poltronas, desde los escritorios, como decía José Urbano, desde Rosales. Entre otras cosas, Caracol queda muy cerquita de Rosales, ahí en la 7ª con 40 y pico, ¿no? Bueno, ese era nuestro balance de la información de lo que ocurrió esta semana, a grandes rasgos, una selección que hicimos de noticias de Colombia.